Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están agradecidos por poder estar esta noche en la casa del Señor? Qué bonito poder cantarle a ese Dios que adoramos, ¿verdad? Ese Dios que es soberano en nuestras vidas y que nos da esa oportunidad hoy a ti y a mí de estar en su casa, de adorarle, de cerrar este día celebrando una vez más que Dios es bueno con nosotros, que Dios es fiel, que Dios se preocupa por su pueblo, que Dios quiere guiarnos todos los días. Y bueno, mis hermanos, seguimos en esta serie de predicaciones formando nuestro carácter para que podamos cada vez alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha preguntado, bueno, ¿y para qué venimos todos los miércoles y cada miércoles un tema y siempre se nos dice que es algo que tenemos que añadirle a la vida para que podamos seguir avanzando, para que podamos cumplir propósitos, para que podamos ver hechas las promesas realidad? ¿Sabe? Porque si nosotros no tenemos el carácter preparado para abrazar la bendición, entonces las bendiciones se nos van a ir de las manos. Por eso es necesario que nosotros podamos seguir en esta sintonía, formando el carácter como creyentes, como líderes, como personas que el Señor nos ha dado la gran oportunidad a usted y a mí de ser de influencia en medio de un grupo, de una sociedad, de un equipo de trabajo. ¿A qué nos ha llamado el Señor, verdad? Y por eso podemos nosotros entonces saber que es importante que cada día nosotros le añadamos a nuestro carácter eso que Dios quiere que nosotros formemos para que podamos alcanzar los propósitos. Y hoy vamos a hablar de el carácter de una persona próspera. Sabe que la prosperidad es algo que todos anhelamos. ¿Quién quiere vivir en el fracaso? Nadie. ¿Quién quiere vivir en la frustración? Nadie. ¿Quién quiere emprender algo y que no resulte? Nadie. Todos en la vida tenemos ese deseo de vivir en prosperidad, porque tenemos un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza y puso en nuestro corazón o en nuestra imagen inicial ese deseo de poder lograr, de poder alcanzar, de poder construir, de poder cosechar. Y eso lo hizo Dios en nosotros, pero fíjate que muchas veces nosotros decimos, pero vamos como perdidos en el camino. ¿Por dónde encuentro entonces ese camino a la prosperidad? ¿O qué es lo que necesito formar en mi vida para poder ser una persona próspera? Y para iniciar este tema esta noche, yo quisiera hablarle acerca de lo que dice la tercera carta de Juan en las Escrituras. Vamos a las Escrituras, a la tercera carta de Juan. Y mira, son las palabras que Juan le está diciendo a un amigo, a un siervo de Dios que estaba en la iglesia en ese momento, y él había recibido noticias de que era un hombre que estaba prosperando. Y él dice, el anciano se hace llamar en esa tercera carta de Juan, y dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieran los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces fíjate que comienza hoy el Señor hablando a nuestras vidas, y yo quisiera invitarlo a que usted estuviera bien atento, que usted dijera: yo necesito recibir en esta noche toda esa instrucción de lo que Dios quiere revelarnos a nosotros a través de su palabra. Porque fíjate, comienza el apóstol Juan diciendo, refiriéndose a su amigo y bendiciéndolo con unas palabras de las cuales él tiene la certeza que es la voluntad de Dios. Y como lo amaba tanto, le dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Además de eso, le dice que tengas salud y que prosperes en todo, así como va prosperando tu alma.
Esos fueron los deseos en ese momento hacia ese siervo de Dios, hacia ese gran amigo Gayo. ¿Sabe cuántos de nosotros no deseamos ver que las personas que tenemos alrededor, que los seres que amamos son prosperados de esa forma, en todas las cosas, en esa prosperidad integral, pero también que tengan salud, pero también que sean prosperados espiritualmente? Pero hay una clave importante, y es que Juan está reconociendo en este texto que él se alegra porque ha notado o puede ver que su amigo Gayo ahora anda en la verdad. Y aquí hay una clave importante para nosotros en esta noche. ¿Sabe? La prosperidad integral, esa que nos hace prosperar en todas las cosas, que nos trae salud y que permite también que prosperemos espiritualmente, viene como resultado de una primera decisión que nosotros debemos tomar en esta noche, y es andar en la verdad. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no andamos en caminos de prosperidad y vivimos fracasados y frustrados? Porque hemos vivido atados a las mentiras del enemigo, porque hemos vivido atados a las corrientes de este mundo, porque nos hemos dejado seducir por lo que dice el mundo y por lo que el enemigo quiere ponernos como verdad. Pero la palabra del Señor dice que la verdad de Dios es la que nos hace libres. Y es la que permite que cuando uno tiene libertad, uno puede correr, uno puede alcanzar, uno puede seguir los propósitos. Entonces fíjate cómo le dice él, mira, el deseo ¿cuál es? Que seamos prosperados en todo. Y el deseo cuando nosotros nos formamos en la palabra de Dios es que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser creyentes y podamos ser cristianos, donde nosotros evaluemos nuestra vida y podamos decir, puedo ser prosperado en todo, tengo salud, pero de la misma forma como ha ido prosperando mi alma. ¿Sabe? La prosperidad no es algo que esté desligado de la parte espiritual. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene connotación en el ámbito espiritual también. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué si la hermana se la pasa orando? ¿Por qué si es muy espiritual? ¿Por qué su vida vive en fracaso? Y muchas veces es porque nos hace falta ese ingrediente, el andar en la verdad de Dios, el tomar decisiones en los preceptos de Dios, en seguir las directrices y los caminos que Dios nos ha dado a nosotros y que nos los ha dejado escritos en su palabra. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de que necesitamos añadir a nuestra vida aspectos que nos hagan vivir en prosperidad, que podamos ser personas prósperas, que podamos añadirle a nuestro carácter esa prosperidad, lo primero que necesitamos hacer es reevaluar nuestros pensamientos. Dice las Escrituras que cuando nosotros dejamos de imitar las costumbres de este mundo y cuando nosotros ponemos la mirada en las enseñanzas de Dios, entonces nosotros podemos experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que la mente de nosotros en este momento es un pizarrón. Y si nosotros analizamos nuestra vida, podríamos decir, ¿sabes? Es que los parámetros que yo he escrito en mi mente y que he escrito en mi corazón no me han funcionado. Hay áreas de la vida que no están prosperando. Pero si el deseo de Dios es que prosperemos en todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos borrar de la vida, quitar, sacar esos parámetros de vida y decirle al Señor, Señor, entonces yo necesito andar en tu verdad, en tus preceptos, renovar el entendimiento. ¿Y cómo debe ser entonces la mentalidad de una persona próspera? ¿Qué debe pensar una persona próspera? ¿Cómo debe vivir una persona próspera? ¿Sabe? Hay algo que nosotros debemos derribar de nuestra mente y es la mentalidad de esclavitud. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que el pueblo de Israel por muchos años estuvo cautivo, estuvo esclavo en Egipto. Y sabe, esa fue una mente que se acostumbró a hacer lo mismo todos los días. Cosían bloques todos los días.
Fue una mente que se acostumbró a vivir en opresión. Fue una mente que se acostumbró a lo poco. Fue una mente que se acostumbró a no añorar, a no soñar, a no perseverar. Todos los días era la misma condición. Y sabe, muchas veces nosotros no prosperamos porque tenemos mente de esclavo y no de libertad. Y Cristo nos ha hecho libres. Y muchas veces nosotros no podemos ir camino hacia esa prosperidad y alcanzar los logros. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo mismo, porque siempre nos conformamos, porque siempre vivimos como en esa condición de opresión del enemigo que nos dice que no vamos a ser capaces. Y cuentan las Escrituras en el libro de Números que el pueblo de Israel, después de haber conocido ese despliegue del poder de Dios, porque Dios le dijo: te sacaré de la esclavitud, te llevaré a libertad y llegarás a una tierra prometida. Fíjate, después del pueblo de Israel ver ese poder de Dios que con señales milagrosas los saca de la esclavitud, en vez de estas personas haber dicho: tenemos ahora una mentalidad diferente, hemos conocido al Dios de poder. No, dicen las Escrituras que rápidamente, como tenían la mente tan acostumbrada a la esclavitud, rápidamente cuando vinieron las penurias y las dificultades del paso por el desierto, empezaron a renegar, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Y sabe, esto hizo que su mente no pudiera seguir avanzando. Dice el libro de Números en el capítulo 11, versículos 4 al 6, dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Sabe? Una mente esclava es una mente que no tiene visión de futuro. Mira que estos hombres apenas vieron las primeras dificultades, ¿qué hicieron? ¿Sabe? Ellos tenían la oportunidad de escuchar la instrucción de Dios a través de Moisés. Ellos venían siendo guiados por Dios en el desierto, pero cometieron un gran error. Fíjate cómo dice este texto: la gentuza extranjera, al pueblo de Israel se le sumaron unos extranjeros en ese caminar por el desierto. Que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Comenzó entonces a imitar lo que hacían los extranjeros. Sacó a Dios del plan, renegó de Dios hasta decir: el Señor nos trajo aquí para morir. Y empezaron entonces a escuchar lo que decían los extranjeros. Y fíjate, la mente esclava es esa mente que se acostumbra a lo gratis. Mira cómo ellos decían: no, pero el Señor nos va a llevar a una tierra mejor. Perdieron la capacidad de visionar en lo mejor por estar pensando: es que allá era gratis, es que allá había pescado, y lo que tengo ahora ya no lo quiero. Una actitud desagradecida, una actitud de renegar. Y sabe, la persona con mente de pobreza, ahí yo hice una lista que quisiera que usted la mirara en esta noche. Vive pendiente de las capacidades de los demás. Cuando tenemos una mente pobre y una mente esclava, todo el tiempo vivimos pensando: ¿yo por qué no soy como fulano? ¿Yo por qué no tengo la riqueza que tiene el otro? ¿Yo por qué no puedo hablar como hablan los demás? ¿Yo por qué no puedo hacer el negocio como lo hacen otras personas? Y esa persona, en vez de mirar hacia adentro y decir: ¿qué puedo hacer para ser mejor?, vive todo el tiempo mirando las capacidades de los demás. La persona que tiene mente de pobreza se queja todo el tiempo. Nunca ve lo bueno, siempre ve lo malo. Todo el tiempo se queja.
Si hay frío, porque hay frío. Si hay calor, porque hace calor. Si está bueno, mira, este pueblo de Israel tenía todos los días una porción de alimento especial que venía del cielo. Pero aún así no agradecieron a Dios, sino que dijeron, ya esto ya no los queremos, ya nos tiene hastiados. Ya esto no lo queremos. Mejor era cuando estábamos allá oprimidos. Ya no queremos llegar a la promesa. Mejor era devolvernos. Mejor era cuando estábamos oprimidos. Mejor era cuando aguantábamos insultos. ¿Sabe? El precio de la mente de pobreza es la vida de esclavo. Si tú no rompes con eso todo el tiempo, vivirás con mentalidad de esclavo. Le gana la pereza a la persona que tiene una mente pobre. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? No vale la pena el esfuerzo. La persona que tiene mente de pobreza se queda en la mediocridad y siempre le sirven los términos medios. Usted no ha conocido personas que le encante el 3, porque el 3 no es ni, ¿cierto?, ni bueno ni malo. Entonces así está bien. ¿Para qué hacemos el mayor esfuerzo? La persona que tiene la mente esclava, ¿sabe? El pueblo de Israel todos los días cosiendo esos bloques, todos los días. Y como tenían la comida y tenían un techo, pues hasta ahí estaba bien. Y no dimensionaron el plan tan grande que Dios tenía con este pueblo, con esta generación, con sus vidas. Preferían volver a esa situación de mediocridad. Y ¿saben? La mente de pobreza no es generosa, porque cuando la persona tiene limitada su mente y no confía en el poder de Dios, cree que si da de lo que tiene, se va a quedar sin nada. Entonces nosotros, fíjate, y tal vez el mundo y el enemigo nos ha vendido esta clase de ideas. Estate pendiente de lo que hacen los demás todo el tiempo. Quéjate y reniega todo el tiempo y no agradezcas a Dios. Vive de la pereza, que lo gratis es lo bueno. Vive en la mediocridad. No seas generoso. Guárdate todo porque te vas a quedar sin nada. Y cuando nosotros vivimos con un carácter formado de esa forma, pues siempre vamos a vivir en esclavitud. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar en esta noche, ¿sabe? Dios quiere que nosotros tengamos una mente de riqueza, una mente de prosperidad, una mente de entender que ese Dios grande y maravilloso tiene planes grandes y maravillosos y que nos da más de lo que nosotros esperamos. La persona que tiene una mente de riqueza es aquella persona que desarrolla sus talentos con disciplina. ¿Sabe? El que tiene una mente de riqueza todos los días es disciplinado en lo que hace. Todos los días se esfuerza. ¿Sabe cuántos profesionales se gradúan todos los días de las diferentes carreras? Miles. Y ahora con tantas oportunidades que hay de hacer una carrera y de hacer una técnica, la gente puede alcanzar eso. Pero la pregunta es, ¿por qué hay unos prósperos y otros no? Porque hay unos que se destacan y otros no. No es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina, porque la disciplina muchas veces supera el talento. ¿Sabe? La persona que tiene una mente de riqueza se exige todos los días querer ser excelente. Y los hijos de Dios, nosotros los creyentes, si queremos tener una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas, en todos los aspectos, si queremos tener salud y si queremos que nuestra alma prospere, necesitamos exigirnos todos los días. Exíjase en lo que hace todos los días ser el mejor. Exíjase en su salud, porque muchas de las cosas que tenemos es porque no cuidamos la salud. Exíjase en su parte espiritual, para que pueda ser una persona sabia y tome buenas decisiones. Pero no creamos que en medio de la pereza nosotros vamos a alcanzar a que esa promesa de Dios
de que seamos prosperados en todo se va a cumplir. La persona que tiene una mente de riqueza es generosa para con otros. Y sabe que también es la persona que tiene una mente de riqueza. Es esa persona que no está esperando que las cosas cambien, sino que actúa para que las cosas tengan un cambio. Y esto es muy diferente. ¿Cuántas personas están esperando? Ay, estoy esperando que mi pareja cambie, estoy esperando que mi jefe cambie, estoy esperando que el gobierno cambie, estoy esperando que las circunstancias cambien, estoy esperando, y en ese espere que espere se va la vida. ¿Sabe? La persona que tiene una mente de prosperidad dice: yo puedo hacer algo para que ocurra un cambio, y actúa. Entonces fíjate que nosotros, el Señor nos invita a que tengamos una mente proactiva en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe? Sea proactivo en sus relaciones, sea proactivo, haga algo para solucionar, sea proactivo en sus finanzas, sea proactivo en su relación con Dios, tome decisiones proactivas en su salud. No espere a que las cosas se den, porque eso de que las cosas se dan, por lo general nos llega la pereza, nos coge la pobreza, nos llega la enfermedad y realmente no alcanzamos los propósitos. ¿Sabe que hay un área de la prosperidad que muchas veces, o que realmente o generalmente a todos nos preocupa y a la cual le gastamos tiempo y en la cual nosotros meditamos constantemente? Y es el área financiera. Y esa es una área tan importante de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el tema no es el amor al dinero. El tema es que el dinero es un recurso necesario para nosotros poder sobrevivir o vivir en esta tierra, ¿verdad? Entonces, algo que todos anhelamos es ser prósperos en nuestra vida financiera. ¿Quién no anhela ser próspero en su área financiera para vivir mejor? Yo creo que si nosotros dijéramos: no, yo no anhelo eso, ahí sí vea qué mente, ¿cierto? Todos anhelamos ser prósperos en lo que hacemos para poder tener un bienestar, para poder brindarle un bienestar a nuestras familias. Y el dinero es un método que nos permite satisfacer nuestras necesidades materiales, y aunque hay cosas que el dinero no puede comprar, pues realmente el sustento de la vida se logra a través de el dinero, ¿verdad? Y realmente yo quisiera en esta noche que nosotros pudiéramos hablar de 4 parámetros que son importantes para que nosotros podamos tener libertad en nuestra área financiera, para que nosotros podamos salir de esa condición muchas veces de esclavitud financiera. Porque cuando nosotros revisamos cómo hemos manejado las cosas, ¿sabe? El tema no es cuánto dinero soy capaz de producir, porque hay personas que son capaces de producir mucho dinero, tienen talento para eso, o utilizan métodos que les permiten producir mucho dinero. Pero es que la prosperidad no se da en cuánto dinero soy capaz de producir. La prosperidad se mide en la capacidad que tengo para administrar con sabiduría el dinero, para que sea poco o sea mucho, pueda lograr el propósito, que es que podamos tener una vida de bienestar. Hay gente que ha logrado acaparar mucho, pero como lo ha logrado acaparar, así se le ha ido. Y hay gente que lo ha perdido todo porque ha tomado malas decisiones, porque ha permitido que su mente sea gobernada y dominada por lo que el enemigo enseña o por los parámetros del mundo. Y cuando nosotros miramos las escrituras, ¿sabe? Las escrituras nos dan parámetros para que podamos nosotros aprender a ser prosperados en nuestra área financiera. Dios no dejó nada por fuera de su plan para nosotros los seres humanos, para que se pudiera cumplir su palabra en nosotros. Y por eso el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: ¿sabe? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fueron las palabras que le dio Dios a Moisés cuando estaba allí a las puertas de la tierra prometida. Le dijo, si meditas de día y de noche en mis instrucciones, te va a ir bien en todo. ¿Cuántos de nosotros estamos a las puertas de grandes bendiciones? ¿Y cómo vamos a decidir frente a esas grandes bendiciones o frente a esos anhelos que tenemos de prosperar en nuestra área financiera? ¿Cómo decide el mundo o como dice la palabra de Dios? Porque si meditamos y analizamos lo que la palabra de Dios dice y nos esforzamos y somos valientes, seremos prosperados en todo. Y la presencia del Señor irá con nosotros donde quiera que vayamos, ¿sabe? En la dificultad, ahí estará la presencia de Dios. En la abundancia, ahí estará la presencia de Dios. En el camino que tenemos que recorrer para alcanzar el propósito, ahí irá Dios con nosotros. Pero son finalmente decisiones que tenemos que tomar. 4 principios que nos enseña la Escritura para ser buenos administradores del dinero, porque Dios quiere realmente que usted y yo empecemos a vivir en una libertad diferente. Dios no quiere que sigamos con la mentalidad de los egipcios, que sigamos esclavos, que sigamos amarrados, que sigamos diciendo, pero ¿por qué estamos todo el tiempo como en esa angustia? ¿Por qué no podemos realmente fluir en nuestra área financiera hacia una vida próspera? ¿Sabe? El primer consejo que nos da la Escritura es que nosotros necesitamos aprender a Dios, a poner a Dios en primer lugar. Honre a Dios con su dinero y confíe plenamente en su provisión. Y con esto quiero decirle, mis hermanos, aprendamos a diezmar y a ofrendar. Los diseños para honrar a Dios no fueron diseños que se inventaron los seres humanos. Fueron diseños que Dios decidió que quedaran consignados en su palabra. Y que si nosotros los ponemos por obra, esas formas de adoración, entonces nosotros vamos a poder conocer el Dios de la sobrenaturalidad, el Dios del poder grande, milagroso. Y en la Escritura yo encuentro que hay 3 formas de adorar a Dios, ¿verdad? Una de ellas es cuando yo adoro a Dios con mi ser, cuando yo le canto, cuando yo declaro sus verdades, cuando yo soy capaz de levantar mis manos para adorarle. Dios quiso ser adorado de esa forma. Pero la otra forma que me enseña la Escritura es a través de mis diezmos y de mis ofrendas, a través de lo que Dios me permite con el sudor de la frente obtener todos los días. Y sabe que esto es algo que es difícil muchas veces llevar como hábito de vida, porque nosotros muchas veces nos parece más importante cumplir y suplir lo que vemos que lo que no vemos. Y como a Dios no lo podemos ver, entonces como que siempre va quedando en el último lugar. Pero es el método de Dios para que nosotros podamos aprender a ponerlo en primer lugar. Y si Él es el primero, entonces Él derramará la bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe que cuando yo me casé, yo no tenía la costumbre del diezmo? Yo no fui enseñada en la costumbre del diezmo y la ofrenda cuando niña, cuando joven. Yo no conocía ese parámetro o esa costumbre. Y cuando yo me casé, recuerdo que David me dijo, bueno, tú vas a administrar el dinero de la provisión de la casa, ¿verdad? Y me dijo, y te voy a decir algo, se te puede olvidar. Y bueno, yo era muy joven en ese momento y la verdad, olvidadiza. Y en ese momento él me dijo, mira, se te puede olvidar pagar cualquier cosa, pero Silvia, no te vayas a olvidar de separar el diezmo. Y yo le dije, no, tranquilo, eso se hace, no te preocupes. Y empecé. Y sabe una cosa, mis hermanos, se me olvidaba. Y yo venía y pagaba lo que veía.
me acuerdo que hacía rollitos. Y yo pagaba los servicios, el tema de la empleada, pagaba lo del arriendo en ese momento y pagaba y después decía, y no separé ni el diezmo ni la ofrenda. Y me acordaba al final. Y fue un proceso de entender que no habría bendición si yo no me daba la oportunidad de experimentarlo. Y muchas veces en las discusiones yo decía, pero ¿cuál es el tema con que el diezmo, verdad? ¿Cuál es el tema de David con la ofrenda? Pues el otro mes se suple y yo no, como que no entendía cómo era. Pero cuando empecé a entender que es que la promesa es el resultado de la obediencia, empecé a retarme a mí misma y a decir, lo voy a hacer, lo voy a experimentar. Y yo le digo esto a mis hermanos porque todos hemos pasado por ese camino, ¿verdad? Pero yo lo quisiera invitar a que usted no se perdiera la oportunidad de ver a ese Dios que nunca queda debiendo, a ese Dios que cumple en su sobreabundancia. Y no es lo mismo vivir en el bolsillo de las fuerzas naturales que en las fuerzas sobrenaturales de Dios. Nunca es lo mismo. Y Dios quería que nosotros conociéramos esa faceta de Él. Por eso dijo, la adoración trae la bendición. Y por eso instituyó, yo quiero que me honren de esa forma. Porque es la forma como nosotros podemos conocer la faceta de la sobrenaturalidad de Dios. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículos 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Fíjate cómo lo dice la Escritura. Hay un conector. Entonces es una consecuencia de, si honras al Señor con lo primero, con lo mejor, entonces hay una consecuencia de algo que Dios hará. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a llenar los graneros, Dios va a permitir que desbordemos en sobreabundancia. Y les estoy compartiendo esta vivencia tan personal porque realmente yo me paro acá todos los domingos a invitarlos al diezmo y la ofrenda y sabe, lo hago con tanta convicción en mi corazón porque es que he probado y aprendí en el camino a llevar ese hábito a mi vida. Y he probado y he retado el ver del Dios que suple de forma sobrenatural. Fíjate que dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Y mira cómo es la forma. Como Dios dice, para el que se ha apartado, para el que ha dejado a Dios de último, ¿cómo hemos de volver? Y dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. ¿Y sabe cuál es la idea que el enemigo nos ha puesto en la mente? ¿Para qué das tus diezmos? Si es que en la iglesia se roban el dinero, si es que los pastores son corruptos, si es que esto, si es que el otro. ¿Sabe? Esa es la idea de la mentalidad esclava del enemigo. Pero la Escritura, la verdad de Dios, a mí no me dice que la iglesia se roba la plata, ni que los pastores esto, eso no me lo dice la verdad de Dios. La verdad de Dios dice en esta noche, ¿sabe? Ustedes al retener el diezmo y la ofrenda son los que están quitando lo que no les corresponde, son los que están robando. Me han quitado el diezmo y la ofrenda y eso ha traído maldición. Y continúa el versículo 10 diciendo, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde,
Por ustedes reprenderé al devorador para que no destruya el fruto del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos mirado frente a este texto? Pero cuántas veces hemos dicho, quiero probar a ese Dios de los ejércitos. Mira la promesa, se abren las ventanas del cielo. Si no se abren las ventanas del cielo, no hay prosperidad. La bendición se derrama no de cualquier forma, en sobreabundancia. El enemigo es reprendido para que no se lleve la cosecha. Donde había esterilidad, ahora hay producción. Y sabe, los que están a tu alrededor verán que eres una persona próspera. Mira cuántas bendiciones trae para nosotros cuando empezamos a cambiar la mente y a decir, yo voy a vivir en los principios de Dios. Y ese es el primer principio. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo pondrás a Él en primer lugar. Y si tú haces eso, las ventanas del cielo se abrirán. El segundo principio que quiero compartirte en esta noche es el principio del ahorro. ¿Sabe? El ahorro, más que ser una idea financiera, es un método de Dios. Dios diseñó el ahorro, el almacenar. Y en diferentes textos de la palabra del Señor nosotros encontramos que Dios es un Dios que nos invita a que en los momentos de abundancia nosotros seamos sabios y guardemos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 21, el versículo 20, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Tú sabes que cuando yo leí el texto hoy, yo dije, uy, eso de bruto suena como barro con los hermanos, como que de pronto no debo ponerlo en esa versión. Pero me puse a pensar en eso y yo dije, oye, ¿verdad? Si Dios quiere que andemos con sabiduría, ¿por qué vamos a andar con una mente entorpecida? Si Dios te está dando provisión, asegura, guarda, ten depósitos. ¿Sabe? La Biblia nos cuenta la historia de José. Cuando recuerde que José estaba preso porque tuvo ese episodio de cuando él era el administrador de ese hombre tan rico, adinerado, que se llamaba Potifar. Y recuerde que la mujer de Potifar se enamora de José y José, pues respetando, ¿verdad?, a su amo, en ese momento no accede a los caprichos de esta mujer. Pero esta mujer, cambiando todas las versiones, dice que José quiso abusar de ella y José termina preso. Y estando José preso en la cárcel, Dios le da unas interpretaciones de sueños. Y esto empezó a causar atención en el copero del rey. Y resulta que la historia continúa narrándonos que José, que el rey tuvo dos sueños. Uno de esos sueños es que él soñó que habían 7 vacas hermosas, gordas, que se paseaban así a la orilla del río, pero que también venían 7 vacas flacas, feas, y esas 7 vacas flacas y feas se comían las 7 vacas gordas. Y él se despierta y vuelve a soñar, y en su segundo sueño sueña con unas espigas, y sueña que habían 7 espigas largas, robustas, llenas, hermosas, pero que habían otras 7 espigas que estaban todas raquíticas, feas, secas, quemadas. Y esas 7 espigas feas, secas y quemadas se comían a las 7 espigas que estaban grandes y rebosantes, ¿verdad? Y este hombre se levanta con esa cabeza pensando qué significaría ese sueño, y manda a llamar a todos los sabios para que le interpretaran el sueño, y nadie daba. Y al fin el copero se acuerda y dice, oye, pero José, el que está preso, ese interpreta sueños. Y mira lo que dice la Escritura.
Dice que entonces el rey dijo: tráiganme a José. Y prepararon a José y se lo presentaron. Y dice la escritura en Génesis 41, versículos del 28 al 41, dice que cuando él escuchó el sueño o los dos sueños que tuvo el rey, le dice: es tal como se lo he dicho. Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará todo el país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de abundancia de la que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Esa fue la interpretación de José. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 1/5 parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que vendrá en Egipto. El plan le pareció bien a Faraón y a sus funcionarios, así que Faraón le dijo: ¿podemos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Y fue así como José salió de la esclavitud al gobierno. Mira qué salto tan grande el que dio la vida de José. Revelan las escrituras que para poderse presentar a Faraón tuvieron que afeitarlo, vestirlo, todo. Mira, él estaba en una condición de preso, de despojado, de esclavo. Pero era un hombre que tenía la dirección de Dios. Y no solamente interpretó el sueño, Dios le reveló la estrategia. Y sabe, la estrategia fue perfecta. Le dijo: de los 7 años de abundancia, cada persona la 1/5 parte. Y ve guardando, y ve guardando. Y así la gente no se va a morir de hambre. Porque el decreto era que el hambre era tan grande que se les iba a olvidar los años de prosperidad. Dios te revelará la estrategia para que tú puedas ser una persona que guarda y que ahorra provisión para los días difíciles. Pero saben, nosotros como que a estas generaciones de hoy en día el consumismo nos ha hecho olvidar la cultura del ahorro. Yo recuerdo que los abuelos eran muy de ahorrar, ¿cierto? Y muchos gozamos del trabajo y del ahorro de nuestros abuelos. Creo que practicaban eso de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, esa estrategia que Dios le reveló a José. Pero estas generaciones no ahorran. Todo me lo gasto. Porque sabe, todo me lo merezco. Porque yo lo quiero. Porque vemos frente a la televisión, lo puedes tener si lo quieres. Porque vemos frente a las redes, lo puedes tener si lo quieres. Y en ese yo lo quiero, todo se nos hace necesario. Todo se nos hace deseoso a los ojos. Y se nos ha olvidado la importancia del ahorro. ¿Sabe? Cuando usted y yo aprendemos a ahorrar, el ahorro nos desarrolla el valor por las cosas. No es lo mismo cuando todo se consigue así, fácil, a cuando tenemos que guardar para poderlo tener. Qué bueno que los padres enseñemos a nuestros hijos, porque vivimos en una sociedad donde, mijito, ¿qué quiere? Tome.
¿Y en qué más le doy? ¿Y cómo más hago para que usted tenga todo y sea feliz? Vivimos en una cultura así. Y por eso nosotros tenemos una generación insatisfecha. Qué bueno que nosotros volvamos a retomar esas costumbres, esos principios divinos y aprendamos a enseñar esa costumbre del ahorro. ¿Sabe? La provisión y el ahorro te permiten soñar. ¿En qué voy a invertir? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál va a ser mi sueño? Pero la persona que no tiene mentalidad de ahorro es una persona que nunca sueña con nada, porque lo de hoy me lo gasté hoy y ya, para mañana no hay. Por eso el método del ahorro es tan importante. ¿Sabe? El ahorro te lleva a desarrollar algo que es una virtud divina que se llama el control propio. ¿Lo necesito o no lo necesito? Y en esta sociedad en que vivimos, todo se necesita. Todo se necesita. Y parte de la disciplina de la vida es aprender a ejercer ese control propio. ¿Sabe? Entonces, mira, primeramente aprende a honrar al Señor con tu diezmo, con tu ofrenda, con el mandato divino. En segundo lugar, ahorra para los tiempos difíciles, para que puedas tener sueños y propósitos, ¿verdad? Y el tercer consejo que le quiero dar, no se endeude. No ame las deudas. Hay personas que se endeudan por placer, porque como estamos en la sociedad del yo lo quiero, a costa de lo que sea. Entonces, todo el tiempo se están endeudando. Y sabe, las deudas tienen un ingrediente y es que buscan esclavizarte y manipularte. ¿Cuántas personas viven todo el tiempo girando alrededor de todas las deudas? Ya no les cabe una deuda más y aún así es viendo cómo tapo una para poder hacerme a otra. Dice el libro de Proverbios capítulo 22 en el versículo 7, el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y eso debe ser un motivo de oración, ¿sabe? Porque hoy en día las tarjetas de crédito, que los pagadiarios, que todos estos que ofrecen ese dinero fácil, llevan a la sociedad a endeudarse, porque todo lo queremos, porque todo se nos vuelve necesario. Y nosotros necesitamos orar para que el Señor nos dé sabiduría para comprar, sabiduría para saber cuándo puedo adquirir un compromiso económico y cuándo no. Que podamos vivir en esa sabiduría de Dios para que no vivamos esclavos de los acreedores. ¿Sabe? Dios quiere darnos bendición y sobreabundancia, pero para que disfrutemos del fruto del trabajo. No para que nosotros estemos pague deudas todo el tiempo. Necesitamos aprender a salir de esa condición. Y en esto de las deudas, ¿sabe? El Señor nos invita a que no seamos fiadores de nadie. Porque muchas veces uno dice, no eran ni mis deudas y terminé pagando yo. ¿Cuántas personas, cierto, han perdido su casa, sus bienes? No era ni lo mío y terminé pagando. Y todo eso nos pasa porque no escuchamos la instrucción divina. Amamos la prosperidad, pero no caminamos en los consejos de Dios. Proverbios 22, 26, 27 dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otro, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Imagínate tú, correrás el riesgo de perderlo todo. Entonces, fíjate, vamos, 3 consejos. Primero, honra a Dios, ¿verdad? Ponlo en primer lugar con tu diezmo, tu ofrenda. En segundo lugar, ahorra. En tercer lugar, no te endeudes. ¿Sabe? Las deudas son para los momentos de emergencia, pero las cosas van ligadas. Si tú eres una persona que ha hecho provisión y ahorra, no tendrás necesidad de endeudarte en los momentos de emergencia. Pero si te llegara el momento de emergencia, no te endeudes más de lo que vas a poder suplir. Porque aparte de eso vas a caer en el mal testimonio. Porque entonces el que debe no contesta el teléfono, el que debe se pone bravo. Es decir, tantas cosas, tantas cadenas que generan el tema
de las deudas, ¿verdad? Y bueno, y en cuarto lugar, ¿verdad? Quiero hablarte de que debemos aprender a ser generosos con nuestra familia y con todo el que tiene necesidad. A veces nos cuesta ser generosos con nuestra familia, con los de la casa. A veces nos cuesta ser generosos con los que tienen necesidad. Dice Proverbios 11, del 24 al 25, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabe? Cuando uno vive en esa confianza del Dios que provee, uno no le tiene temor a ser de bendición, ni para la iglesia, ni para la familia, ni para las personas que están en necesidad. Hay otra palabra que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Porque, ¿saben? Nosotros no tenemos un Dios que te invita a dar y luego te mira y te dice, te quedaste sin nada. Nosotros tenemos un Dios que te invita a ser generoso porque quiere darte siempre más. Y sabe, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, a los ancianos, y les dice lo siguiente, capítulo 20, versículo 35. Les fui un ejemplo constante de cómo se debe ayudar a los pobres y recordar las palabras del Señor Jesús que dice, hay más dicha en dar que en recibir. Entonces nosotros, mis hermanos, necesitamos creer en esta noche en ese Dios que quiere prosperarnos en todo, pero no creer en una prosperidad que viene de la suerte. Creer en una prosperidad que viene cuando yo decido caminar en la voluntad de Dios, cuando yo decido obedecer lo que Dios me está instruyendo para la vida. Y hoy el Señor nos ha dicho, quiero prosperarte. ¿Sabe? Hemos estado orando para que el Señor abra los cielos, haga milagros financieros. Esta mañana nosotros en la oración de las 5 de la mañana, el Señor nos recordaba el texto de la mujer de flujo de sangre. Y esta mujer tuvo una idea en su mente y dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, yo podré recibir sanidad. Esa era su necesidad, la que la tenía esclava, la que la tenía cautiva, la que le impedía soñar. Y sabe, hoy el Señor nos dice, si tan solo te das esa oportunidad de creer y de experimentar mis mandamientos, mis mandatos, vivirás de una forma diferente. Y yo quiero invitarle, mis hermanos, a que nosotros oremos en esta noche, a que creamos en ese Dios que quiere que nosotros experimentemos otra faceta de lo que es una vida próspera, que nosotros podamos ser prósperos en nuestra área financiera, que podamos experimentar ese Dios de lo sobrenatural. Y yo quiero invitarle a que hoy nosotros podamos, allí donde tú estás, inclina tu rostro, colócate de pie, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, renueva mi mente. Dile, Señor, en esta noche yo te oro, Señor, yo vengo a tu presencia, Señor, yo me rindo delante de ti, Dios, y te pido, Señor, que seas tú ese Dios que renueva mi mente, Señor, que quita, Señor, todo aquello que me tiene atada a la mente, Señor, y el corazón, a vivir, Señor, esclava de las costumbres de este mundo, a vivir, Señor, con parámetros o con hábitos equivocados, Dios. Padre, y hoy decido, Señor, en mi corazón, llegar a tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que nos transformes, Señor, que seas tú, Señor, llenando a tu pueblo, Señor, de sabiduría, que podamos, Señor, caminar en tus preceptos, que podamos ser obedientes, Señor, a lo que tú mandas, a tu instrucción, Señor, que podamos meditar, Señor, en esto que hemos hablado en esta noche, que podamos ser fuertes, valientes, para poder vivir prosperados, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, para poder experimentar eso que tú dices, que tú irás con nosotros y en todo nos irá bien y seremos prosperados, Señor. Padre, mira la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos en esta noche. Y hoy, Señor, que hemos hablado de finanzas, Señor, hoy que hemos hablado de ese recurso
que se llama el dinero, Señor. Hoy, Señor, yo te ruego que tú hagas milagros financieros, Señor, en la vida de cada hermano, Señor, que ha recibido la palabra. Que seas tú, Señor, abriendo las compuertas del cielo. Que seas tú mostrando, Señor, tu poder, tu despliegue de poder, tu sobrenaturalidad. Permite, Señor, que seamos un pueblo libre. Cancelamos toda deuda, Señor. Cancelamos toda atadura, Señor, a los préstamos. Cancelamos, Señor, toda mente equivocada que desea sin freno, Señor, todas las cosas que este mundo ofrece. Y te rogamos, Señor, para que nos hagas sabios en las inversiones, sabios en las decisiones, sabios, Señor, en el ahorro. Yo te pido, Señor, que tú reveles esas estrategias, así como a José, Señor. Revélanos la estrategia de la prosperidad para el tiempo difícil. Revélanos la estrategia del ahorro. Revélanos, Señor, esas estrategias divinas que provienen de ti, para que podamos salir adelante, para que podamos alcanzar los propósitos, los sueños, para que podamos conquistar, Señor. Hoy te decimos, Señor, que te pertenecemos. Te entregamos todas las áreas de nuestra vida, pero en especial, Señor, te entregamos nuestra área financiera. Te entregamos nuestros recursos. Y hoy declaramos, Señor, que tú eres el Dios que reprende al devorador. Hoy declaramos, Señor, que no viviremos esclavos, sino libres para alcanzar las promesas que tienes para nosotros. Hoy declaramos, Señor, que tu pueblo no pasará ni hambre ni miseria. Hoy declaramos, Señor, que tu bendición nos acompaña. Hoy declaramos, Señor, que seremos prosperados, Señor, que veremos tu gloria, que veremos tu favor y que esa prosperidad, Señor, acompañará a nuestras generaciones. Te damos gracias, Señor. Hoy bendecimos tu nombre. Declaramos, Señor, que eres nuestro Rey, que eres el Dios que gobierna, que eres el Dios que nos bendice. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.